Bueno, buenos días a todas, a todos. Soy Ana Longoni, profesora adjunta de Teoría de los Medios y la Cultura, y me acompaña Evangelina Margiolakis, profesora adjunta también de la misma materia. Estamos en esta materia hace ya más de 20 años, a cargo de esta materia, que es una materia introductoria, una materia teórica, de las primeras materias de la carrera de edición, y es la segunda edición que por las condiciones pandémicas nos vemos forzadas a dar de manera virtual. Es todo una experiencia diferente, distinta, que pone otras condiciones, que pone otras situaciones, que pone otras dificultades y también otras posibilidades en este intercambio con todas ustedes, y queremos partir entonces un poco de explicitar esas cuestiones, ¿no? Llevamos ya más de 1 año y medio de experiencia pandémica, lo que ha significado un vuelco obligatorio hacia la virtualidad. El año pasado nos sorprendió apenas comenzado, y hubo un enorme esfuerzo tanto de estudiantes como docentes por adaptarnos y adecuarnos a la nueva situación y poder continuar cursando de la manera más, no sé, más, ¿qué decir? ¿Qué palabra usar? La manera más Digna. positiva y sí, explorando las posibilidades que hagan factibles seguir cursando a pesar de esas limitaciones, de esos impedimentos. Esta es la segunda vez que transitamos por esa situación, y eso obviamente implica también partir de la experiencia ya hecha. Tanto ustedes como nosotras ya conocemos un poco las posibilidades y también los dilemas y las dificultades que entraña este vínculo, y también echamos mucho en falta la presencialidad, echamos mucho en falta los cuerpos, la respiración, el ida y vuelta de los diálogos, del estar en las aulas, de la conversación en los intermedios, del estar allí. Esperamos que el año que viene eso se vaya pudiendo volver posible de nuevo, y mientras tanto también creo que esta experiencia nos lleva a ir afilando y diseñando mejor las posibilidades de transitar por una cursada en medio del confinamiento o de la experiencia pandémica. Entonces hay ciertas herramientas que retomamos de la experiencia del año pasado, otras experiencias nuevas que vamos a ir también perfilando, que tienen que ver con una serie de dispositivos virtuales que nos permiten una experiencia pedagógica aún en estas circunstancias. Eva, no sé si querés introducir algo más Sí. respecto a esta cuestión. Buenas tardes a todos. Sí, retomando un poco lo que decís, esta experiencia de educación en pandemia que implica el uso de ciertas herramientas virtuales, el uso del campus, implica también mucho esfuerzo y compromiso por parte de docentes y por parte de estudiantes. Es una situación que nos trastoca en términos de lo que vamos a trabajar hoy también. Y que implica también un reto y un desafío tanto para nosotros como para ustedes. Y en ese contexto acá estamos, vamos a generar distintos canales de comunicación desde el campus, desde estas clases, desde diferentes propuestas que intentan de alguna manera cubrir ciertos espacios que antes estaban presentes en el aula, y que significan esto: pensar en diferentes canales de comunicación para explotar, para aprovechar, para saber que podemos recurrir al campus, que usamos distintas herramientas y que tratamos de alguna manera de generar este espacio que siga siendo un espacio colectivo y de aprendizaje en el marco de la universidad pública, una universidad pública donde, que implica la formación de ciudadanos autónomos, críticos, y en ese sentido la materia brinda un marco para pensar algunas cuestiones y hacernos algunas preguntas. En ese sentido, también marcar que se están cumpliendo 200 años de existencia de la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública con una enorme formación crítica y a la vez también muy masiva.
y justamente de esa masividad queríamos hablar. Esta es una de las materias más masivas de la Facultad de Filosofía y Letras. El año pasado tuvimos 670 estudiantes inscriptos. Es realmente también un desafío, no solo dictar clase virtual, sino dictar una clase virtual para tantas personas. Entonces vamos también este año a contar con la herramienta del Zoom para poder habilitar reuniones sincrónicas, no obligatorias, pero sí muy estimulantes, esperamos, como espacios de encuentro con todas aquellas que se puedan conectar. Luego les vamos a contar un poco respecto de eso. Bueno, el teórico de hoy lo estructuramos en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con presentarles la materia y también los modos en que hemos estructurado, con qué herramientas contamos, de qué manera nos vamos a organizar a lo largo de la cursada. Y una segunda parte que es la primera introducción a la unidad 1, que tiene que ver con la noción de alteridad cultural. Vamos a dividirnos en esas dos mitades de la clase de hoy. Lo primero que les querríamos indicar es la clave de acceso al campus, que este año es TMC con mayúsculas 2021, todo junto. Es importantísimo que conozcan el campus, que se familiaricen con él, que se inscriban en la materia. Todas las materias de la carrera se están volcando a esta herramienta, y nosotros en particular hemos ensayado una serie de dispositivos y de modos de sacarle provecho a esa herramienta para sortear de la mejor manera esta condición pandémica de la que hablábamos antes. Así que les recomendamos que de manera inmediata se inscriban en el campus con esta clave, y que a partir de ello, de inscribirse en la materia, también se inscriban en los horarios de prácticos que elijan. Para eso vamos a presentar sintéticamente al equipo docente de la materia, y también aquí en esta diapositiva tienen las comisiones, los diferentes horarios de las comisiones de trabajos prácticos y de las clases teóricas. Es muy importante que tengan en cuenta que algunas de estas clases prácticas y teóricas van a ser sincrónicas, como ya dije. No es obligatorio que asistan, pero sí es muy recomendable, y esperamos que saquen provecho también de esta posibilidad de diálogo más directo y más estrecho, no solo con los docentes, les docentes, sino también con otros estudiantes. Bueno, las clases teóricas, que están a cargo fundamentalmente de Evangelina y de mí, van a ocurrir los miércoles de 9 a 13. Algunas de ellas, como esta, van a ser grabadas y se van a colgar en el campus ese mismo día y hora, y otras van a ser sincrónicas. En el cronograma de clases ya tienen detallado cuándo son sincrónicas. Las clases sincrónicas van a ser a través del Zoom y con una capacidad de hasta 500 estudiantes. Es una capacidad máxima, la más amplia que pudimos conseguir, para poder habilitar que todas las que quieran y puedan participar estén allí. Las clases prácticas tienen también modalidad sincrónica en algunos casos, y en otros casos son ejercicios de los que ejercicios prácticos que les vamos a ir sugiriendo cada docente a su comisión, ¿sí? Cada semana van a tener o una cosa o la otra, o sea, una clase sincrónica o un ejercicio. Y estos ejercicios, que hay uno por unidad, es importante que resuelvan por lo menos 4, dado que una de las instancias de evaluación de la materia implica no digo la aprobación de los trabajos prácticos, pero sí por lo menos la resolución, el ejercicio de haber hecho el esfuerzo de responder la consigna de por lo menos 4 de los 5 ejercicios que les vamos a plantear, además de los 2 parciales y de otras instancias de evaluación que ya les vamos a contar. Bueno, para empezar presentando un poco el equipo de la docente, bueno, Eva me va a presentar a mí y yo voy a presentar a Eva. Sí, bueno, Ana, como comentaba, se reincorpora a la cátedra después de dirigir en el Museo de Reina Sofía el área de actividades públicas, y desde una propuesta de mirar el museo desde ojos sudacas, que también se relaciona mucho con lo que vamos a ver hoy. Investiga los cruces entre arte, cultura y política,
También desde el año 2008 coordina el Grupo de Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente, en el que varios de nosotros de la cátedra participamos. Y lo interesante también es, además de su retorno, la posibilidad de pensar en estos cruces entre arte, cultura, política, historia reciente. ¿Seguimos, Anita? Sí. Bueno, Evangelina, que estuvo haciéndose cargo de manera fabulosa de la cátedra en los últimos 3 años y medio que yo estuve ausente, es docente de la cátedra desde hace más de 20 años, creo que desde el 2002, si no me equivoco, antes incluso de que entrara yo a la cátedra, o sea que es una de las docentes que fundó de alguna manera esta instancia, este espacio docente en la carrera de edición cuando estaba la carrera recién fundándose. Evangelina es egresada de la carrera de comunicación y tiene un doctorado en ciencias sociales. Su tesis doctoral ha sido sobre las revistas subte producidas durante los años de la dictadura, de la última dictadura argentina, esa trama de producciones contraculturales, de formaciones culturales, que es una noción de la que vamos a hablar bastante en esta primera unidad, que conformaron el entramado de resistencia cultural y de impulsos de sociabilidad, de colectividades alternativas en los años de plomo. Su tesis está a punto de publicarse como libro. Eva también dirige un grupo de investigación en las facultades sociales sobre estas cuestiones de publicaciones alternativas, publicaciones subterráneas, y es docente también, además de en Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bien. Y algo importantísimo es que Ana dirigió mi tesis y mi proyecto de investigación, la beca, así como a varios de nosotros ha dirigido nuestros proyectos de investigación doctoral, nuestras becas, nuestras tesis doctorales. Así que bueno, es un equipo interdisciplinario y lindo estar compartiendo nuevamente. Sí, justamente la cátedra se caracteriza creo que por eso, ¿no? Por esa dimensión primero de que muchas de nosotras trabajamos en investigación, trabajamos juntas de manera colectiva en proyectos de investigación sobre cruces entre arte, cultura, política en la historia reciente latinoamericana, y que varias de nosotras provenimos de diferentes formaciones, o sea, es un equipo fuertemente interdisciplinario. Y eso me parece que es importante que ustedes lo sepan a la hora también de elegir con qué docente prefieren inscribirse en comisiones, ¿no? Es decir, no elijan la comisión solamente por el horario, o que también, por supuesto, piensen en un horario en el que puedan estar de manera sincrónica, en la medida de lo posible, sino también por los perfiles docentes que ahora les vamos a sintetizar, para que sepan con quiénes están dialogando o intercambiando. Por un lado, Ana Broidman, que es jefe de trabajos prácticos de la materia, y también una larga trayectoria dentro de la materia. Ana acaba de doctorarse también en una investigación sobre crítica de cine en la Argentina. Ella es egresada de comunicación y ha dado muchas veces en la carrera de edición seminarios para la formación de las tesinas de grado. Gabriela Rubinovich es otra de las JTPs de la cátedra, de las jefes de trabajo prácticos de la cátedra, también egresada de comunicación. Gaby sobre todo trabaja en los cruces entre educación y comunicación, impulsa desde hace muchos años el equipo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de educación, que en distintas escuelas primarias y secundarias impulsa la producción de audiovisuales hechas por adolescentes y por niñas, audiovisuales, cine, fotografía, en diferentes instancias, ¿no? Cortos, de producción que da cuenta, por ejemplo, de la experiencia que estamos transitando hoy, etc. Lucía Cañada es egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, está terminando su doctorado sobre una experiencia que tuvo lugar en los años de la dictadura, que se llamó
Ay, ay, ay. Bueno, una experiencia que tuvo lugar en los años de la dictadura, impulsada por la artista Mirta de Ermisache, que tuvo que ver con las jornadas del color y de la forma, es decir, con cómo esta artista y otras personas impulsaron experiencias colectivas muy masivas para socializar recursos artísticos en diferentes espacios oficiales en ese momento. Bueno, Ana Fernández Larcher es egresada de la carrera de Antropología, magíster, y está haciendo su doctorado en torno a las formas en que la dictadura reprimió, desapareció y hostigó dentro de la CONEA, un organismo oficial. Julia Riegler es egresada de Comunicación, doctorada en la Facultad de Ciencias Sociales, con una tesis sobre la acción psicológica, es decir, los modos en que la dictadura construyó no solo formas de represión, sino también modos de construcción de consenso cultural. Julia además es activista, integrante del dúo Iconoclasistas. Los invito a explorar su página web, la página web del grupo Iconoclasistas, desde donde pueden descargar todos sus materiales de manera gratuita y libre. Es un dúo activista del que vamos a intentar hablar en las últimas unidades de la materia, poniendo algunos ejemplos respecto de su práctica. Contamos entonces con la enorme experiencia de Julia, no solo como investigadora, sino también como activista. Silvia Hernández es egresada de la carrera de Comunicación, también doctorada en la Facultad de Ciencias Sociales, hizo una tesis en torno a la construcción de la idea de el vecino o vecina, durante los años de la dictadura, es decir, y en los años 90, es decir, cómo se fue construyendo esta noción de del vecine a partir de ciertas construcciones políticas, pero también sociales y culturales. Silvia también es docente en la carrera de Comunicación de la UBA. Fernanda Carvajal es socióloga, egresada de la Universidad de Chile, doctorada en la Universidad de Buenos Aires, con una tesis en torno a la forma en que durante la dictadura de Pinochet se construyó la disidencia sexual como un modo de confrontación con el régimen desde prácticas artísticas, performáticas, por ejemplo el dúo Las Yeguas del Apocalipsis, integrado por Lemebel y por Casas, pero también el modo en que la dictadura habilitó las operaciones de cambio de sexo en hospitales públicos chilenos en esos años, de qué manera también hay cierta propensión a la normalización de los cuerpos, esos cuerpos inestables. Vamos a hablar mucho con Fernanda en el teórico de la última unidad de la materia en torno a la teoría queer respecto de esta dimensión, es decir, de cómo la teoría queer habilita a pensar en cuerpos disidentes, en cuerpos inestables, en cuerpos en continuo devenir, y de alguna manera la investigación de Fernanda da cuenta de cómo la dictadura chilena intentó estabilizar o disciplinar esos cuerpos inestables. Edgardo Pigoli es egresado de la carrera de Letras, es otro de los jefes de trabajo prácticos de la materia, y es un especialista muy notable en cine, sobre todo en cine experimental, en cine no narrativo. Edgardo da clases tanto de literatura en la escuela media, como de cine en diferentes ámbitos especializados en la formación de cine, como la Universidad del Cine, por ejemplo. Y ha trabajado mucho sobre los cruces o trasvasamientos entre cine y literatura. Y por último, Manuela Carrica Berri, que es una de las más jóvenes integrantes de esta cátedra, es egresada de Letras, editora, y trabaja en los cruces entre deporte y prácticas, prácticas que tienen que ver con la historia reciente. Bien, este es el equipo de la cátedra, como pueden ver, de diferentes trayectorias, muchas volcadas a la investigación, a la docencia, con diferentes perspectivas. Les pedimos que consideren estos perfiles a la hora de elegir su comisión. También en esta diapositiva tienen todos los horarios. Tengan en cuenta que ustedes dispongan de ese horario para poder conectarse en las clases presenciales, que no son presenciales, pero sí son sincrónicas, ¿sí?
Bien. Respecto a los materiales en el campus, les queríamos compartir ciertas herramientas, instrucciones de uso para que puedan sacarle provecho a esa herramienta. Le doy la palabra a Eva. Sí, el campus consideramos que es una herramienta que nos va a permitir establecer una comunicación fluida entre todos. En primer lugar, no se olviden de inscribirse a los prácticos. Nosotros damos unos días para que se inscriban, pero traten de hacerlo en esta semana, para la semana que viene ya armar los grupos que van a funcionar por cada uno de los prácticos. En el campus está el programa de la materia, con las distintas unidades. También va a figurar ahí el cronograma de clases, de encuentros teóricos, prácticos, sincrónicos, asincrónicos. Vamos a dar pautas de lecturas, están puestas vamos a poner las consignas de evaluación también. En cada unidad nosotros incluimos, en primer lugar, una ficha de entrada con la presentación de los distintos autores. Es decir, la idea que tenemos es que esa ficha abre o presenta los materiales de lectura que ustedes van a tener. Entonces sugerimos leer esas fichas que fuimos armando colectivamente dentro de la cátedra. Y por otro lado planteamos ahí los ejes principales de cada una de estas unidades. Cada ficha es por unidad. Por otro lado, también por unidad va a haber dossier de materiales de análisis. ¿Qué son estos dossiers? Tienen en su interior 3 o 4 artículos que están referidos a temáticas que se pueden pensar, abordar, que nos proponen preguntas a partir de esos ejes e interrogantes que se dan en cada una de las unidades. Por cada unidad elaboramos un dossier y en ese dossier hay algunos ejemplos, casos, porque nos interesa que nos hagamos interrogantes a partir de lo que está planteando, a partir del planteo de los autores y a partir de pensar desde los conceptos de esos autores. Por otro lado, también, además de los encuentros de teóricos sincrónicos o cuando hagamos teóricos grabados, en ambos casos vamos a elaborar fichas con todo lo que fuimos trabajando, con los ejemplos que fuimos abordando, y eso va a quedar reflejado también en un texto que también se va a subir en el campus. Y a su vez en el campus está la bibliografía obligatoria, es decir, cada autor por cada unidad, todo está diferenciado por unidad, y también la bibliografía complementaria que la hemos incorporado también como sugerencia para ampliar y profundizar los autores de cada unidad. También vamos a incorporar ahí las distintas propuestas de evaluación que hagamos. O sea que el campus es una herramienta muy importante en este contexto particular, porque nos va a permitir ir siguiendo, ir generando distintas instancias, ir haciendo distintas actividades que se vayan proponiendo, ir invitándoles a los distintos encuentros que tengamos. Vamos a dejar también los links de los teóricos, vamos a dejar los links de las películas que abordemos como ejemplo de cada una de las unidades. Bueno, esto en líneas generales, no sé, Ana, si me estoy olvidando de algo, pero todo va a estar, la idea es que todo va a estar en el campus, por eso muchas veces vamos a mandar algunos mensajes generales que van a llegar a sus casillas, pero también les sugerimos que no dejen de entrar rutinariamente, podríamos decir, ¿no? Es decir, sistemáticamente al campus, semanalmente, diariamente, al principio de la materia, para ver todo lo que allí vamos subiendo y los intercambios que se van dando. Por cada comisión se van a generar foros, y en esos foros se les va a proponer alguna consigna. En función de esa consigna se va a esperar que ustedes vayan respondiendo, se va a ir generando un intercambio en el campus. Por eso es tan importante que ustedes participen activamente en el campus, entren, se fijen y un poco se empapen con todo este intercambio, preguntas, interrogantes,
que se van generando desde allí. Bueno, retomando un poco lo que decía al principio, querría insistir en que esta condición pandémica que estamos atravesando y que ya lleva tanto tiempo, hace que las condiciones de cursado no sean iguales a las que eran antes. Definitivamente no es la misma situación. No queremos naturalizar esta condición extrañada de estar dando clase a una pantalla para estudiantes que no podemos ver en este momento, esta condición sin duda traumática que nos está tocando atravesar en todo el mundo, y las secuelas y las huellas que va a dejar esta experiencia en todas nosotras. Entonces creo que hacernos cargo también de estas condiciones también tiene que ver con, bueno, intentar implementar mecanismos para continuar adelante, pero sin pretender que esto es como si no pasara nada, porque efectivamente no es lo mismo. Y en ese sentido este año hemos decidido, dado que los teóricos habitualmente cuando la materia era presencial tenían 4 horas de duración, y que había una instancia de trabajos prácticos presencial de 2 horas, o sea, un total de 6 horas a la semana de cursada presencial, que ahora no tenemos, hemos decidido que era totalmente inviable dar la totalidad de los contenidos de la materia, y por eso este año hemos decidido que la unidad 2 de la materia no se va a dictar. Esto para permitir un cronograma un poquito más aireado que permita llegar con los contenidos de por lo menos las otras 5 unidades. Es decir, que excepcionalmente, en vez de las 6 unidades que tienen en el programa, este año solo vamos a dictar 5 unidades. Respecto de las propuestas de evaluación, decirles que la materia es desde el año pasado promocional, y eso implica 3 notas. 2 de estas notas son individuales, son parciales. Uno al terminar la unidad 1 y la unidad 3, es decir, con 2 unidades vamos a tomar el primer parcial. Es individual y es una serie de preguntas, de consignas que ustedes tienen que responder, y el segundo parcial, que también es individual, es terminadas las unidades 4, 5 y 6, ¿sí? Las últimas 3 unidades del programa. Pero luego hay otras 2 instancias importantes para aprobar la materia. Una es una tercera nota, esta vez colectiva, de grupos de hasta 2 o 3 personas, no más. Lo que queremos incentivar es que, a pesar de la falta de presencialidad, de contacto directo, ustedes tejan redes, se conozcan, trabajen entre ustedes, compartan lecturas, discusiones materiales, perspectivas, etcétera, aunque sea de manera virtual. Y por lo tanto la tercera consigna, la tercera instancia de evaluación, va a ser una consigna de trabajo práctico que van a tener que entregar al final de la materia, y que proponemos que sea colectiva, de 2 o 3 integrantes. Y por último, como ya les mencioné antes, hay una cuarta instancia que no tiene nota numérica, pero que sí es importante para aprobar la materia, que es responder por lo menos 4 de los 5 trabajos prácticos que les vamos a indicar en comisiones, ¿sí? Va a haber 5 consignas, una por cada unidad que se dicte, por lo menos tienen que responder a 4, ¿sí? Responder no significa aprobar, no haber aprobado o desaprobado, pero sí un visto bueno a todos aquellos que respondan, que participen de manera activa de esta instancia de formación. Por eso es muy importante, como decía Eva, que estén atentos a los foros de cada comisión, y que estén activos y entrando cotidianamente al campus y siendo parte durante este cuatrimestre de la vida en común que vamos tejiendo allí. Bueno, a continuación les vamos a contar muy sintéticamente el recorrido que les proponemos en esta materia, que, como ya les dije al comienzo, es una materia teórica, una de las materias teóricas troncales, iniciales de la carrera de edición. Es una materia que, como decía Eva, intenta dotar de ciertas herramientas, conceptos clave, conceptos llave de alguna manera, que provienen de la filosofía, de la sociología, de los análisis comunicacionales, de la teoría cultural, de la teoría del arte, etcétera, para recorrer, digamos, de manera crítica la experiencia contemporánea. Digamos que básicamente todos los ejemplos que estamos intentando pensar en este
recorrido tienen que ver con el presente o con los años recientes, ¿no? Con la experiencia que nos atraviesa vitalmente y que configura nuestra vida. Es decir, esperamos que esta materia los dote de ciertas herramientas y conceptos a los que puedan recurrir no solo para aprobar esta materia, sino a lo largo de su vida, no solo de su vida académica, sino de su vida en general, es decir, que los ayude a entender mejor dónde están parados y a problematizar cierto sentido común instalado y pensar de manera crítica, desde perspectivas nuevas, desde otros puntos de vista, en las experiencias que nos atraviesan en la vida. Eso en relación a la perspectiva general. La unidad 1, que es la que vamos a comenzar hoy, se titula Introducción a los estudios culturales, y es una unidad centrada sobre todo en un teórico clave de la escuela de Birmingham, que es Raymond Williams, al que le vamos a dedicar el teórico 2 y el teórico 3, y también el primer práctico de la materia. Es un teórico para nosotros fundamental para la formulación de lo que se llama un materialismo cultural, y propone una serie de conceptos que son claves para análisis de la cultura en un sentido no solo restringido, sino sobre todo amplio, ¿no? Entendiendo la cultura como todas aquellas dimensiones de la vida humana que nos convierten justamente en humanos. De esto vamos a hablar sobre todo en la clase que viene. Hoy nos vamos a centrar, sin embargo, en un texto de un antropólogo argentino radicado en México, Esteban Crotz, que habla sobre todo de la alteridad cultural, que nos parecía una noción clave para introducir la materia, ¿sí? En un ratito vamos a abocarnos a eso. La segunda unidad es la que no vamos a dictar este cuatrimestre por cuestiones de tiempo y de factibilidad. Es una unidad dedicada a la escuela de Frankfurt, es decir, a dos de sus teóricos fundamentales, una escuela surgida en Alemania en los años 30, y que fue clave para entender el ascenso del fascismo, y también de la industria cultural. En esta unidad veíamos autores claves como Walter Benjamin y Theodor Adorno, pero este año hemos decidido prescindir de esta unidad, aunque seguro va a estar presente en los intertextos, en los diálogos que establezcamos con otros momentos del programa. La unidad 3 está dedicada a la sociología de la cultura del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Es una noción, es una teoría, un corpus teórico muy importante y muy útil a la hora de quitar cierto velo, digamos, de ilusión respecto de la actividad artística y cultural, y pensar más crudamente sus vínculos con el mercado del arte, sus vínculos con el poder político, etc. Hay ciertas nociones claves de esta teoría, como la noción de campo intelectual, o la noción de capital simbólico, que son muy útiles a la hora también de hacer un ejercicio reflexivo respecto del campo editorial. La cuarta unidad del programa, Eva, no sé si la querés presentar vos: Medios, Cultura y Poder, la construcción de agenda y la recepción. Sí, propone un recorrido por distintas, o por lo que fueron las teorías de la recepción en América Latina, que consideraron justamente, pusieron el énfasis en la capacidad de resignificación de las audiencias, rompiendo con ciertas miradas que concebían desde que concebían que los receptores eran manipulados por los medios de comunicación. Entonces, en primer lugar, intentamos hacer un recorrido desde las discusiones en América Latina sobre el tema de los medios, las recepciones, las audiencias, que también se encuentra atravesado por cuestiones vinculadas con un concepto que
que se aborda muchísimo en este último tiempo, que tiene que ver con la idea de agenda, ¿no? Que en realidad responde a una serie de problematizaciones e hipótesis que plantean justamente que los medios imponen o impondrían, vamos a dejarlo así y como interrogante, ciertos temas en detrimento de otros. Y por último, una mirada sobre qué rol tendrían los medios alternativos o contrainformacionales y cómo esto se relaciona con la recepción también. En la unidad 5 abordamos cuestiones vinculadas con el biopoder, con el poder en el capitalismo contemporáneo, a partir de dos perspectivas que nos permiten justamente pensar en nuevas concepciones del poder, romper con otras concepciones acerca del poder, que es la perspectiva de Foucault acerca de los micropoderes, la capilaridad del poder, las resistencias, por un lado, la noción de biopoder, y por el otro lado el pensamiento de Deleuze, que nos permite pensar en el pasaje a una sociedad actual caracterizada, o como él la llamaría, sociedad de control, caracterizada por, diríamos, una lógica particular que asume el poder. Desde ahí nos interesa también pensar la lógica del capitalismo contemporáneo, pensar cómo se encuentran nuestros cuerpos, problematizar acerca de los cuerpos y pensar cómo nuestros cuerpos se encuentran atravesados por esa microfísica, por esas capilaridades del poder. Y no sé, Anita, si vos querés agregar que también en esta unidad estamos pensando en cuestiones vinculadas como desde esta concepción de poder, donde hay poder también hay resistencia, y desde ahí estamos pensando en prácticas de activismos y activismos artísticos, que es lo que vos más abordás, así que te paso la palabra. Sí, bueno, justamente por eso mencionaba también a Julia Rickler y su trabajo desde Iconoclasistas, ¿no? Que este es el teórico que vamos a dar juntas también. Y nos interesa mucho pensar no solo las dimensiones del poder, sino también justamente las resistencias a ese poder, y pensar allí cómo hay modos de articulación entre arte y política que se han dado en llamar activismos artísticos, que existen incluso con ese nombre, por lo menos desde el dadaísmo alemán, es decir, desde hace muchísimos años, desde los años 20, 30 en Alemania y en Europa, pero bueno, nos interesa sobre todo rescatar prácticas de activismo contemporáneo, es decir, cómo hay distintas modalidades de resistencia que tienen que ver con la dimensión creativa, y con comprender no solo de otra manera la práctica artística, excediendo un poco el marco restringido de circulación del arte, desbordándolo, sino también alterando los modos en que se comprende la práctica política, es decir, cómo la acción política puede entenderse en otros términos, a partir de este entrecruzamiento, de este desbordamiento. Entonces vamos a poner algunos ejemplos concretos que pueden dar cuenta de esa dimensión. Ven, por ejemplo, que parte de la biografía sugerida de esa unidad es un texto de Paul Preciado, La era farmacopornográfica. Es un texto que antes, digamos, tenía que ver con la última parte de la materia, y tenía que ver con la teoría queer y con introducir el vínculo entre Foucault, Deleuze y la teoría queer, los teóricos de la disidencia sexual, y hoy toda esa dimensión ha adquirido también mayor relevancia dentro del programa, y tiene una unidad completa, la unidad 6, a su vez, que atraviesa toda la perspectiva de la cátedra. Habrán visto que optamos por utilizar el lenguaje inclusivo. Esto, por supuesto, no es de ninguna manera obligatorio, no se impone el lenguaje inclusivo, pero en la cátedra varias de nosotras optamos por ello, porque justamente pensamos que en el lenguaje también se dirimen cuestiones de poder, que es un campo de confrontación, y que se ha naturalizado con el uso del masculino como universal, del masculino como neutral,
una estructura patriarcal que se refuerza en el uso de ese lenguaje y queremos hacerla visible. Por eso el uso del lenguaje inclusivo por el que optamos les docentes de la cátedra, ¿sí? La última unidad del programa justamente tiene que ver con teorías feministas, cuerpos y dispositivos sexogenéricos, y sobrevuela algunos de los debates en torno a la cuestión de la asignación de género como una cuestión cultural, y también a la cuestión de los debates en torno a lo trans y a lo queer, ¿sí? Queer es una palabra que fue un término peyorativo para denigrar al raro, al disidente, al otro, y que hoy se ha convertido en los últimos años en un lugar de enunciación propositiva, ¿no? Un lugar de orgullo disidente. Vamos a intentar pensar un poco a partir de la teoría queer y también de los testimonios directos de personas trans argentinas, la cuestión de la construcción cultural del género, que no es una cuestión natural, sino una construcción cultural. Vamos también a introducir, a partir de un capítulo de la socióloga Verónica Gago, de su último libro, La potencia feminista. Verónica es una de las fundadoras de Ni Una Menos, la cuestión del movimiento feminista hoy en la Argentina como un reconfigurador de las potencias políticas que ha transformado radicalmente los modos de entender el hacer y el estar, ¿no? No sé si querés agregar algo más sobre esta unidad, Eva, antes de... Trabajamos como estos dos nudos que vos estás mencionando, Anita. En primer lugar, sobre todo pensar en ese giro copernicano, en esa ruptura epistemológica que se produce a partir de las teorías queer, con Butler y con Cabral, que sintetizan o condensan las epistemologías queer por un lado y las epistemologías trans por el otro, en el caso de Cabral, y el otro eje vinculado con Gago, como vos mencionabas, para pensar, porque hay algo que atraviesa el programa que tiene que ver con pensar desde América Latina algunas de estas cuestiones. Entonces el aporte de Gago va en ese sentido, pensar en los feminismos latinoamericanos. Esta es la impronta también que está, ¿no?, en el programa, vinculada con pensar desde América Latina. Sí, es algo importante también de señalar, que quizás tendríamos que haberlo dicho antes, pero bueno, no viene mal decirlo ahora, que es que consideramos una perspectiva situada. ¿Esto qué quiere decir? El término de conocimiento situado es un término que propuso la teórica feminista Donna Haraway para pensar un conocimiento atravesado por sus condiciones de enunciación, sus condiciones de posibilidad, su lugar concreto de surgimiento. Es muy importante situarnos desde América Latina, es desde allí que producimos conocimiento y que estas herramientas pueden sernos útiles. No entendemos el conocimiento como algo abstracto, no entendemos la academia como algo al margen de los conflictos que atraviesan el día a día cotidiano, y en ese punto insistimos mucho no solo en una perspectiva feminista, sino también en una perspectiva situada desde América Latina. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque de la clase de hoy, entonces, arrancando con la primera unidad, luego de esta sintética presentación por la materia, que espero que por lo menos les haya dejado interrogantes, preguntas y ganas de saber más. La unidad 1, como ya dije, Introducción a los Estudios Culturales, tiene como su autor principal a Raymond Williams, al que le vamos a dedicar el teórico 2 y el teórico 3, tanto como el primer práctico de la materia, la primera instancia de trabajos prácticos que tienen la semana que viene. Pero hoy vamos a arrancar planteando, a partir de un autor, Esteban Crotz, la noción de alteridad cultural. Le voy a dar la palabra a Eva para que introduzca a este autor y luego retomo. Si hay algo que nos permite Crotz es arrancar la materia haciéndonos preguntas, que es algo que
que ya venimos charlando con Ana respecto de si la materia nos deja alguna inquietud, algún interrogante, bueno, este es un poco el sentido y bienvenido sea. Y en el caso de Crotz, que es un antropólogo que trabaja desde el año 73 en México, en la Universidad de Yucatán y de Iztapalapa, Crotz nos permite justamente pensar acerca del objeto de estudio de la antropología. ¿A qué se dedica la antropología? ¿Cuáles fueron las principales preguntas de la antropología? La antropología que estudia la diversidad cultural, que estudia las culturas, y sobre todo a partir de la expansión imperial, a partir del siglo XIX, lo que se dieron fueron una serie de contactos culturales, donde justamente la pregunta que aparece es acerca de la identidad y la diferencia humana. Es decir, es una pregunta humana que surge del contacto con otras culturas. Y nos hace preguntarnos, partir de una pregunta humana que es ¿quién soy yo? Es decir, ¿a qué grupo cultural pertenezco? Sobre todo la mirada de Crotz está puesta en entidades o en identidades culturales, colectivas, y nos hace justamente generar este ejercicio autorreflexivo sobre de dónde vengo, a quién pertenezco, de dónde pertenezco, con quiénes me identifico, de quiénes me diferencio, quiénes son esos otros, y desde ahí la pregunta justamente por la alteridad, por esa otredad cultural. Una idea de alteridad que implica cierto dinamismo, porque muchas veces uno puede sentirse parte de un colectivo y eso puede ir variando también históricamente, también puede ir variando históricamente esa concepción acerca de los otros y otros y las alteridades. Y en este sentido la pregunta de Crotz es, ¿cómo? En ese contacto, ¿no? En ese contacto cultural que él narra que se da a partir de los viajes y sobre todo a partir de esa expansión imperial, que ese contacto cultural no siempre se dio en términos simétricos, sino que también se pudo haber dado en términos de imposición de una cultura sobre otra. ¿Cuál es la pregunta, o las dos preguntas que aparecen a partir del texto de Crotz? Es, ¿por qué si somos iguales en ese contacto cultural somos tan diferentes? ¿Y por qué, siendo tan diferentes, somos tan iguales? Es decir, la pregunta por captar lo humano de lo diferente, por captar los elementos comunes aún en lo diferente, y la pregunta justamente también por esas semejanzas, por esos elementos en común y a su vez por esas diferencias, que nos hacen justamente, nos desinstalan, dice Crotz, nos generan preguntas respecto de eso, nos generan el desafío, un reto de captar eso diferente, nos genera la pregunta por qué de esto diferente me resulta familiar, me resulta común, me resulta humano, me hacen preguntar, incluso generan un ejercicio de descentramiento respecto de quién soy, respecto de mi propia identidad cultural, que insistimos que para Crotz es variable, que es histórica, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces nos hace preguntar por esas posibilidades que abre esa otredad y también por los límites de esa otredad, ¿no? Y la idea de alteridad o de otredad, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son esos otros en determinado momento histórico para determinado grupo cultural? Es una idea que a su vez remite a una experiencia. La alteridad es experiencia situada, volviendo a lo que planteaba Ana. Es una experiencia que implica justamente que de esos viajes, pensemos en viajes que hemos realizado, de esos contactos que hemos sostenido, surgen una serie de interrogantes, surgen inquietudes, nos trastocan, diría Crotz. Y por otro lado, pensar también que tiene una dimensión, por un lado decíamos, de experiencia, pero a su vez la alteridad es una categoría, es decir, implica un asombro, implica el reflexionar sobre eso, implica extrañamiento, implica un conflicto cognitivo.
Por lo tanto, esta pregunta acerca de la identidad y la diferencia tan humana ha sido objeto y preocupación de la antropología, y nos parece una pregunta clave desde la cual partir para pensar un poco la materia. Y desde ahí... Sí. No, aprovecho para plantear una cuestión que tiene que ver con llevar esta pregunta a nuestra día a día cotidiano actual, a nuestro presente, ¿no? Antes hablábamos de la experiencia pandémica y de qué manera esta situación tan traumática nos afecta en lo individual, en lo colectivo, en lo social. Y pensaba cómo, respecto de esta otredad, que a veces siempre pensado en términos de conflicto, de desconfianza, de miedo al otro, al distinto, al diferente, ese miedo al otro se puede haber manifestado a comienzos de la pandemia, fundamentalmente como miedo al contagio, miedo al que puede portar el virus y al que puede propagarlo, y cómo eso generó situaciones muy violentas, ¿no? Por ejemplo, persecución al vecino que era médico o sanitario, personal de salud, y que podía aportar de alguna manera este factor de contagio, ¿no? Esa otredad se manifestó en este caso concreto en términos de miedo a la piel, al aire que respira el otro, ¿no? Así como en los años de la pandemia del SIDA se manifestó en el miedo a los fluidos, ¿no? Al contacto sexual con el otro, o a la sangre del otro. Pero bueno, en otros casos, como los que mencionaba Eva recién, ese contacto con el otro puede haber tenido que ver justamente con la diferencia de color de piel, con la raza, con las costumbres, con las religiones, con las creencias, con los modos de entender el mundo, de situarse en él. Y esa diferencia, digamos, siempre ha sido planteada en términos de etnocentrismo, es decir, con la defensa a ultranza de mi propia cultura como aquella legítima y aquella que porta una verdad o una razón, y el desprecio respecto de otros modos de habitar el mundo. Sí, y es interesante pensar que Crotz va a decir que la alteridad tiene un precio, ¿no? Que no es posible sin ese etnocentrismo que vos mencionas, Ana. Es decir, esa condición humana de la otredad que implica reconocer o juzgar o mirar desde los parámetros de la propia cultura o grupo cultural, ¿no? Y desde ahí el contacto cultural, en todo caso, puede o acrecentar o menguar ese etnocentrismo. Ahora, la pregunta que aparece es esto, es decir, ¿qué relación? Es decir, primero, ¿quiénes son mis otros, ¿no? Esos otros. Y por otro lado, ¿qué relación se establece con esa alteridad? Si nos dejamos llevar por esa familiaridad que describe Crotz a partir de la experiencia de algunos viajes, o también generamos relaciones asimétricas, o se dan otro tipo de choques entre distintas identidades culturales. El texto parte de pensar un poco en estas preguntas, ¿no? Esta idea de extrañamiento, cómo de alguna manera hay extranjeros, dice, que se adaptan, y entonces ese encuentro, ese contacto con la otredad implica acostumbramiento y familiaridad también. Los viajes como importantes, pero también el objeto de estudio de la antropología vinculada con la alteridad surge en un momento de expansión imperial, y desde ahí cierta mirada o paradigma que concibe culturas superiores y culturas inferiores también, o grupos culturales inferiores, es decir, ciertos contactos asimétricos que nosotros vamos a pensar a partir de algunos ejemplos. Es interesante que pensemos desde ejemplos estos conceptos, y sobre todo esta pregunta respecto de por qué, siendo tan parecidos, hay cosas distintas, y por qué siendo distintos tenemos cosas muy parecidas. Es decir, esta idea de diferenciación
por un lado, y de identificación por el otro que está presente, ¿no? Pero en todos los casos ese encuentro con la alteridad, ese contacto, es la palabra que más usa Croce, ¿no? Entre entre dos grupos culturales, implica siempre transformación o extrañamiento. Habría que después analizar históricamente cómo se va dando ese vínculo, pero también no olvidemos que la idea de alteridad, que es experiencia y que es una categoría, implica movimiento, implica también que se trata de un concepto dinámico, que puede ir variando históricamente. Pensemos también en el COVID, como comentaba Ana, y todo cómo fue variando, ¿no? Cómo se fueron generando discusiones acerca de ese vínculo o de ese extrañamiento que generaba en los inicios el COVID. Y también podemos pensar en otros ejemplos y les sugerimos que pensemos, que hagamos este trabajo autorreflexivo respecto de pensar en nosotros como miembros de ciertos grupos culturales, y por otro lado, quiénes son, quiénes forman parte de esa alteridad cultural. Vamos a algunos ejemplos, ¿les parece? Ana, vos querías... Sí, no, pensaba también cómo ese primer miedo al contagio también luego ha generado diferentes reacciones, ¿no? Hay que pensarlas todavía, pero por ejemplo los sectores antivacunas o aquellos negacionistas respecto de la existencia misma del virus, o sea, ha habido diferentes formas de agrupamientos de comunidades nuevas y de otras edades, ¿no? En este contexto tan convulso que estamos atravesando. Sí, el ejemplo que quería poner justamente tiene que ver porque, bueno, habitualmente cuando hablamos de alteridad cultural y de etnocentrismo, esto nos remite inmediatamente al origen de la antropología, que es una disciplina que nació marcada por su historia colonial, es decir, cómo esta mirada antropológica del mundo está marcada, lleva en su orillo la marca de haber tenido que ver con estos viajes de exploración que tenían que ver con la conquista desde Europa al resto del mundo, ¿no? Y la construcción de la idea misma de descubrimiento y conquista, ¿no? Y de colonización. Entonces, habitualmente cuando se habla de etnocentrismo, se piensa sobre todo en el eurocentrismo, que sin duda tiene esa marca de colonialidad. Pero sin embargo, quería traer un pequeño ejemplo que tiene que ver con mostrar cómo el etnocentrismo no es únicamente patrimonio eurocéntrico, sino que el etnocentrismo es un rasgo que habitualmente atraviesa a toda formación cultural. Toda formación cultural se piensa como un centro respecto del cual ordena el mundo y se distancia o se diferencia de otros, ¿no? Y el ejemplo que voy a traer tiene que ver, está tomado de un texto del antropólogo argentino, también residente en México desde hace muchísimos años, Néstor García Canclini, y es una leyenda cherokee, ¿sí? De una comunidad indígena de lo que hoy es territorio de Estados Unidos. Y esta leyenda cherokee sobre el origen del mundo lo que cuenta es que Dios creó 3 figurillas de barro y las metió en el horno para crear la raza humana. Y se apuró mucho porque estaba muy ansioso por ver los resultados de su creación y sacó la primera estatuilla, la primera figurilla humana, antes de tiempo, cuando todavía estaba cruda, y eso dio origen a la raza blanca. La siguiente estatuilla la sacó justo a tiempo, y eso dio origen a la raza, a la piel roja, a la piel tostada. Pero Dios estaba tan embelesado mirando el resultado de su creación, que se distrajo y dejó quemar la última estatuilla. Y eso dio origen, la estatuilla quemada, dio origen a la raza negra. Fíjense cómo desde esta perspectiva cherokee, el mundo, o la creación,
coloca en un centro de perfección a la raza que enuncia, y tanto la raza blanca como la raza negra tienen que ver justamente con errores de Dios en su creación. Interesante para pensar desde dónde se mira, ¿no? Desde qué centro se está mirando, ¿no? Bueno, otro ejemplo que trajimos tiene que ver con Darwin, con Charles Darwin, un naturalista que crea la teoría de la evolución de las especies. Darwin viaja en el Beagle entre 1831 y 1836, comandado por Fitzroy, llega, incluso navega el Río Negro. Su preocupación por las especies lo hace justamente encarar este viaje, y ahí se encuentra con los nativos, ¿no? Sobre todo lo que se narra en este fragmento de su diario, era su diario, el viaje de un naturalista alrededor del mundo. En estos fragmentos lo que narra es ese encuentro con los fueguinos, ese encuentro que más que en términos de contacto familiarizado, tiene que ver con un contacto donde hay cierta hostilidad, donde hay tal vez una mirada que ubica a este grupo de fueguinos como desde una otredad, pero que además lo construye como desde cierta inferioridad, ¿no? Los menciona como salvajes, y leo algunos breves fragmentos. Dice: hacia la hora de la comida desembarcamos en medio de un grupo de fueguinos. Al principio mostraron disposiciones hostiles porque conservaban su onda en la mano, pero después se dio otro clima. Llegada la noche, tratamos en vano de hallar una ansa deshabitada y al fin nos vemos obligados a vivaquear, que es acampar, a poca distancia de un grupo de indígenas muy inofensivos. Mientras fueron corto número, al día siguiente por la mañana, reunidos con otros recién llegados, notamos ciertos síntomas de hostilidad. Y aquí va su mirada. Un europeo tiene grandes desventajas cuando se encuentra en presencia de salvajes que no tienen la menor idea de la potencia de las armas de fuego. Es decir, ya los nombra como salvajes, y por otro lado pensar que esas armas de fuego que sabían utilizar en Darwin y el grupo, no las manejaban los nativos, los fueguinos. Y me detengo hacia el final, la narración, lo que cuenta respecto de qué es lo que ocurre cuando se dispara un arma de fuego. Una vez el capitán Fitzroy, estrechado muy de cerca, quiso asustar a algunos de estos salvajes. Empezó por sacar el sable para amenazarlos y ellos se echaron a reír. Entonces descargó por 2 veces su pistolete a poca distancia de la cabeza de un indígena. Este pareció asombrarse mucho y se frotó la cabeza con cuidado. Después se puso a hablar con sus compañeros con la mayor vivacidad, pero no pensó en huir. Es muy difícil ponernos en el lugar de esos salvajes y comprender el móvil de sus acciones. Es decir, no sabían para qué servía el arma de fuego. Creo con pisos de certeza que muchos salvajes, tales como los que viven en Tierra del Fuego, han visto muchos objetos alcanzados por una bala, hasta animales muertos, así, sin darse cuenta de la potencia terrible del fusil. Y esto es interesante de pensar porque aquellos que llamaban salvajes, los nativos, no conocían el sentido de las armas de fuego. Por eso, digamos, no producía miedo, no producía el querer escaparse o huir. Y lo otro que aparece es esta nominación, este nombrar al otro, en este caso con la categoría de salvaje. Es decir, esas armas que trajeron los europeos no eran comprendidas desde los fueguinos, y lo que se ve en esta narración es esta diferencia o este contacto cultural que revela la concepción
de los que viajaron de este grupo, vinculado a Charles Darwin, respecto de los fueguinos, de los nativos, respecto de los pueblos originarios, donde una cultura se impuso sobre otra, donde más que familiaridad se dio una asimetría, una imposición y una negación respecto de esa otra cultura, ese otro grupo cultural. No sé, Ana, si querés comentar algo más. Sí, retomando un poco esto que estás diciendo, justamente la palabra salvaje, ¿no? Me parece muy importante marcarla, subrayarla, considerar al otro cultural como un salvaje, o como un primitivo, o como un bárbaro. Bárbaro es una palabra además muy fuerte dentro de la historia política y cultural argentina, ¿no? Civilización o barbarie, es decir, son posicionamientos respecto de la otredad que estigmatizan al otro y lo excluyen, ¿no? Y lo consideran, lo denigran, lo consideran menor o malogrado respecto de lo excelso o lo correcto o lo avanzado que sería la posición propia, ¿no? Me parece que ahí el conflicto del etnocentrismo se resuelve en esos términos, no en el reconocimiento de la diferencia, sino en la imposición de una desigualdad. Y desde una concepción donde hay una cultura superior y otra cultura inferior, ¿no? Que está en otro estadio, primitiva, ¿no? Sería la idea. Sí, incluso más, en otro texto de Esteban Kroch, que se llama Cinco ideas falsas sobre cultura, él justamente parte de descomponer el sentido común que tenemos tan instalado respecto de esta idea de los que tienen cultura y los que no lo tienen, ¿no? Y me parece que ahí justamente podemos hacer un link entre ambos textos de Kroch, porque justamente el etnocentrismo niega la cultura del otro, ¿no? Esa perspectiva de pensar el otro como primitivo, eh, como salvaje o como bárbaro, ¿no? Como aquel que no accede o que está muy lejos de acceder a ese estatus cultural que sí tenemos los que nos enunciamos en primera persona, ¿no? Y justamente Kroch habla en ese otro texto de que es una idea falsa esta idea de tener cultura o no, porque todos tenemos cultura, tenemos diferentes culturas, pero todos tenemos conocimientos, saberes, experiencias, modos de entender el mundo, perspectivas, creencias, que configuran una trama muy compleja y muy valiosa, y que a veces está legitimada, ¿no? Como culta, y a veces está denigrada como cultura popular, superstición, cultura masiva, y otras formas denigrantes o excluyentes respecto de el parámetro de lo correcto, ¿no? De lo civilizado, de lo culto. Entonces, la primera idea falsa de sentido común que Kroch quiere desarmar es justamente esta idea de que hay gente culta, gente que tiene cultura y gente que no la tiene. Todos tenemos cultura, tenemos, sí, culturas en plural, diferentes modos de configuración cultural. La segunda idea falsa en la que justamente se mete a trabajar Kroch para desarmarla es esta que señalaba Eva respecto de la jerarquía que se establece entre culturas, ¿no? Y esto tiene que ver quizás con un parámetro muy unidireccional, civilizatorio, donde está lo atrasado, lo primitivo detrás, y lo avanzado, el progreso por delante, ¿no? Y en ese parámetro se ordena, evidentemente desde una perspectiva eurocéntrica, las culturas europeas como aquellas más evolucionadas o más avanzadas respecto de lo primitivo que debería recorrer ese largo camino para llegar a ser culto, ¿sí? Justamente desarmar ese paradigma y pensar las culturas como diferentes, pero como coexistentes, desde diferentes trayectorias, desde diferentes historias, desde diferentes modos de estar en el mundo, que no significan invalidar desde un parámetro único o unidireccional lo que el bagaje cultural que tienen otros pueblos u otras comunidades. Lo que vamos a ver ahora es un breve video de presentación
del trabajo artístico de Rubén Bermúdez, que es un artista español, negro, y que parte primero dándole la forma de un fotolibro, pero luego también de una instalación artística, de un archivo, de una investigación en curso, parte de la pregunta de ¿y tú? ¿Por qué eres negro? Que era lo que le decían a él, tanto personas blancas como personas negras, desconcertadas por el hecho de que él fuera negro y español, hijo de españoles, nieto de españoles, y que de golpe, en una familia que no tenía un origen migrante, por lo menos reciente, aparece una persona cuyos hermanos, cuyos padres son blancos, pero que él es negro. Y esa diferencia, ese desconcierto, esa pregunta, que le hacían no solo los blancos, sino también los negros, las personas de color que se acercaban a él con cierto código de complicidad, como diciendo, también sos migrante, también sos discriminado, también vivís desde ciertos códigos, ¿no?, que te da el ser diferente, el ser otro, el ser excluido, cómo Rubén usa esa condición para empezar a indagar en la cultura popular, en la cultura masiva, en la cultura del deporte, en la cultura de la música, en la cultura de los cómics, en muchas manifestaciones de la cultura popular, en la presencia de lo negro, ¿no? Pero también explora su propio álbum familiar, los testimonios familiares que explican su negritud, ¿no? O que no la explican, que la interrogan. Entonces vamos a ver este video en el que el mismo Bermúdez explica su proyecto artístico, su instalación y también su libro, que ha tenido varias ediciones, ha sido muy, muy celebrado, que se llama ¿Y tú por qué eres negro? En España, en Europa, en Occidente en general, creo que hablar de negritud, de racismo, es un tema tabú. Estudié fotografía y digamos que empecé a utilizar la imagen como método de expresión y como excusa para hacer cosas que normalmente no me atrevo a hacer. El fotolibro, digamos que es que entre dos tapas metes un montón de imágenes con un orden establecido, con un texto que les acompaña o no, y construyes algún tipo de narrativa para entregarla a otra persona que lo lea y transmitir alguna serie de ideas. Entonces hago un curso de esto y a la vez me voy caminando por la calle, una persona negra que camina por ahí me hace este gesto íntimo de "ey, ey", que hacemos las personas negras a veces en Occidente, y me hace las preguntas de mi vida. Oye, Rubén, ¿tú de dónde eres? Pues español. Oye, ¿tus padres? Españoles. Y entonces, ¿y tú por qué eres negro? Entonces combiné esa secuencia, ¿no?, del taller de fotolibros y ese encuentro fortuito, generó en mí, agitó algo, y esa misma noche abrí un blog que se llamaba ¿Y tú por qué eres negro? Acudo a internet, empecé a investigar sobre la relación entre la negritud y España, ¿no? Encuentro que España es un actor muy importante en la construcción de la raza y del racismo, que nace con el proyecto colonial, con Cristóbal Colón y todo lo que aquí celebramos como fiesta nacional. Sin embargo, a mi forma de ver, es el comienzo de todo esto. Entonces investigo esclavitud, colonialismo, la relación que tiene España con Guinea Ecuatorial, con las colonias, y cómo afecta esto a la forma que tenemos de ver a África, a los africanos, a los afrodescendientes en España. Eso es una pata, digamos, y voy investigando por ahí. Por otra parte, acudo a mi álbum familiar y a las imágenes en las que yo aparezco como una mancha marrón rodeado de personas blancas, tanto en el colegio como en la familia, como en cualquier contexto de mi infancia y juventud. Y también me interesa mucho la representación que se hace de las personas negras en la cultura popular, pues en las películas, en las series, en las revistas. Al enfrentarme a este proyecto que tiene relación con mi negritud, empecé a analizar cuál es la política de la propia cámara fotográfica, ¿no?, y su tradición, su historia. Entonces, pues es una tradición como muy racista. ¿Cómo me relacionaba yo con la fotografía? Pues no me era fácil, ¿no? El balance de blancos, ¿no? O sea, está todo pensado en las personas blancas. Entonces yo al final no he podido hacer fotos, lo que he hecho es apropiarme de un archivo gigante que existe, resignificarlo y reutilizarlo, ¿no?, darle otro sentido. Entonces no tengo tan claro yo que la fotografía sea un buen lenguaje para que las personas negras hablemos. Me comenta gente y se crea una especie de comunidad de otra gente negra en España o no,
que tienen experiencias comunes y que me mandan fotos de su archivo o fotos que han afectado a su vida o experiencias similares a la mía, ¿no? Esto genera en mí un cambio radical en el proyecto también y hace que en lugar de hablarle a la sociedad española y decirle un grito así como mudo de «Oye, España es muy racista y tenéis que repensaros», cambia y me doy cuenta de que me estoy dirigiendo a esa comunidad de comunidades afrodescendientes, negras, africanas que existe en España, que tiene la necesidad de tener narrativas propias. Digamos que para ordenar todo este caos me hago 3 preguntas que yo entiendo ahora que fueron clave, ¿no? Una es ¿qué tipo de autor quería ser? Otra es ¿desde dónde estaba hablando? ¿Cuál es mi posición en el mundo? Y a quién me estaba dirigiendo, ¿no? Entonces la primera pregunta no sabría definirla, pero la segunda sí, pues soy un negro español, claro, con DNI, cis, todo esto. Y me estaba dirigiendo a mi yo de 20 años o a otra persona negra que haya crecido o que esté viviendo en España y que sienta esa extrañeza, ¿no? O algo similar. Claro, en paralelo a mi proyecto, yo también voy formando parte de organizaciones que ya existían antes o que estamos creando, ¿no? Como Afroempower, Afroconciencia, Kwanzaa, Raíces. Hay un montón de gentes que de una manera o de otra afectan a mi trabajo y yo les afecto a ellos. De alguna manera me da una legitimidad que antes no tenía, ¿no? Yo qué sé, la sociedad, pues eso de ser artista, fotógrafo, es una cosa como bastante ambigua, ¿no? Y con una parte, toda esta comunidad que dice que el libro representa me legitima de alguna manera, pero el museo también lo ha hecho, también lo ha hecho la crítica. Pero bueno, yo creo que las imágenes nos afectan, ¿no? Y nos componen. Entonces las personas que no son blancas no están representadas en el imaginario colectivo que hay en Occidente. Entonces yo creo que es fundamental que produzcamos nuestros propios imaginarios y cómo nos vemos para poder ser lo que queramos ser. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! 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 Bueno, y por último, después del video, pasamos al último ejemplo que les queríamos compartir hoy. Eva. Sí, que se relaciona mucho con esto que veníamos viendo, con los otros ejemplos, con esto de portar una piel, y cómo a partir de ahí también se construyen las otredades y las alteridades y las nociones respecto de un grupo cultural en detrimento de otro o superior a otro, o ese otro que resulta sospechoso. Y nosotros presentamos o intentamos sobre todo que se lleven algunas imágenes respecto de estos ejemplos. Seguramente este otro ejemplo que está en el dossier de la unidad 1 lo van a trabajar también en prácticos o en intercambios en foros o en los encuentros sincrónicos, pero nos parecía que también nos permitía pensar en la otredad, en ver cómo se construye, cómo se estigmatiza, cómo la construcción de una otredad desde un punto de vista simétrico y desde una noción de grupos culturales donde hay uno que tiene mayor poder que el otro, implican también un proceso de mitologización, de naturalización, de construcción de estereotipos respecto del otro que terminan reduciendo ese intento por captar lo humano que decía Crotz, ¿no? Esta es una narración de Tulpa Vallis, que es un periodista que un día va a una librería de un shopping a mirar un libro. Se llama ¿Qué puede hacer un negro en una librería más que robar? Y arranca con una sugestiva frase del Indio Solari que dice que lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Y es ahí donde él cuenta un poco, narra la experiencia de estar mirando unos libros en esa librería y cómo se le acerca alguien de seguridad para preguntarle qué estaba haciendo ahí, es decir, cómo su imagen implicó que este agente de seguridad infiriera que era alguien que no era del lugar,
que desentonaba con ese lugar y que por lo tanto le hizo una serie de preguntas sobre por qué estaba ahí y que lo mejor, tratando de inferir que lo mejor era que se fuera de ese lugar. Dice Tulpa Bali, sufro de ese mal social conocido como portación de rostro, cuyos síntomas son tez oscura, pelo negro, facciones aindiadas, se complementa con el uso de gorras, viseras, camperas, dice, o zapatillas. Narra en toda esta, en todo este texto que es muy interesante de leer en detalle. Yo voy solo a algunos fragmentos. Después de todas estas acciones de este agente de seguridad, Tulpa Bali narra cómo se va del lugar, ¿no? Me fui indignado, con intenciones de volver al día siguiente, más tranquilo y asesorado. Mientras caminaba por Sarmiento hacia el Bajo para tomar el colectivo, me encontré con un stencil que decía: mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito. Parecía que las paredes me hablaban de forma directa y sin metáforas. Y este ejemplo, que también van a trabajar en otras instancias, nos permite justamente pensar en cómo se construye, no solo por la pregunta por la otredad, sino cómo esa otredad, en este caso, se construye en términos de estigmatización, en términos de intentar establecer esas diferencias a partir de justamente la cara, el color de la piel, o como dice Tulpa Bali, la cara, la ropa o el barrio, como son elementos de estigmatización, de construcción de estereotipos, de reducción de esas vidas y de esas historias, de esas otredades, que en este caso no se han vinculado a partir de la familiaridad, de la cercanía, del contacto, sino que ese extrañamiento llevó a un proceso de estigmatización. Decía justamente Eva recién como Crocs también señala que ciertas instituciones como museos, bibliotecas o teatros son ámbitos de la cultura para cierta perspectiva, ¿no? Y como él dice, no, la cultura ocurre en todas partes, ocurre en la calle, ocurre en la mesa cotidiana, ocurre en todas partes. Y justamente me parece que si nos pusiéramos un instante en la cabeza de ese policía que ve entrar a un joven morocho a una librería y piensa que va a robar porque no puede hacer otra cosa allí, justamente están operando esos prejuicios de sentido común, de pensar que ciertos sujetos no transitan por los lugares de la cultura como pueden ser el de una librería, ¿no? No consumen libros. Me parece que ahí está funcionando ese prejuicio, ese sentido común, ¿no? Y revelan justamente esta idea que Crocs quiere desterrar respecto a la jerarquía, ¿no?, de culturas, y de cómo hay lugares consagrados y legitimados de esa cultura. Nos interesa sobre todo pensar en esta pregunta, porque la pregunta por la otredad implica también la forma en que nos vinculamos con esa otredad. Por supuesto, sin desconocer que todos los acercamientos son desde mis propios parámetros, desde el lugar al cual pertenezco, o desde esa mirada etnocéntrica que es el precio de ese contacto cultural, plantearía Crocs. No obstante, la pregunta que surge es esta: ¿cómo nos estamos vinculando con esas otredades? ¿Desde qué lugar? Un último ejemplo que queríamos poner tiene que ver justamente con un término muy presente en la historia cultural y política argentina, que es el término cabecita negra, que es el nombre de un pájaro, pero también es el nombre con el que se estigmatizó, sobre todo en los años 30, 40, la migración desde el interior del país hacia las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, esta idea de que los que venían eran cabecitas negras, ¿no? Y que tenía una fuerte connotación peyorativa, ¿no?, o discriminatoria. Y que sin además, embargo... Perdón.
la idea de cabecita negra también es diferenciar el mundo de la naturaleza, ¿no?, o del mundo de la cultura, ¿no? Es decir, con una metáfora biológica de ese cabecita negra que hace mención justamente peyorativamente a ese proceso de migración que se fue dando durante el peronismo. Entonces, justamente esos sectores antiperonistas usaron peyorativamente con el sentido de degradar a los cabecitas negras. De animalizar a esta migración de morochos hacia la gran ciudad, ¿no? Y justamente nos interesaba terminar la clase de hoy aludiendo a cómo durante el propio peronismo se invirtió ese lugar de enunciación peyorativo para convertirlo en un lugar de propositivo y de enunciación política, cuando Eva Perón dijo mis cabecitas negras, en el sentido de rescatar a esa plebe, a ese sector plebeyo, despreciado, discriminado por el discurso dominante, para convertirlos en sus abanderados, como decía ella, ¿no? Entonces, como una líder política, a partir de apropiarse de la injuria, también la construye en otro lugar de enunciación. Y me parecía una buena conexión pensar en esa historia del término cabecita negra en la historia política argentina, en relación al término queer, del que hablamos hace un rato cuando presentábamos el programa, y al que le vamos a dedicar parte de la unidad 6 del programa. El término queer es un término en inglés para designar a lo raro, de una manera también discriminatoria y peyorativa. Y sin embargo, en los años 90, la teoría queer se apropia de esa injuria, de ese término denigrante o estigmatizador, para convertirlo en un lugar de enunciación de orgullo, ¿no? y de proposición política alternativa. Sí, es interesante esos procesos, ¿no?, de reapropiarnos de esos términos peyorativos que nombraban esa otredad para transformarlo en un término que identifica a un nosotros, ¿no?, que refiere y a una reapropiación crítica que recupera toda la potencia de aquello que se nombraba desde otro lugar, ¿no?, y desde otra concepción de otredad. En el mismo sentido, y ya para poner un último ejemplo antes de cerrar la clase, hace un rato también les mencionaba la investigación de Fernanda Carvajal sobre las yeguas del Apocalipsis, este dúo chileno conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas, y justamente cuando ellos se autodesignan como las yeguas, están haciendo lo mismo, apropiarse de una injuria que habitualmente se usa para denigrar a las mujeres, las yeguas, ¿no? Desde una posición heteropatriarcal, y apropiársela para generar también una alianza, un pacto posible entre la disidencia sexual, el movimiento homosexual y el movimiento feminista, ¿no? Como en el nombre mismo, las yeguas del Apocalipsis, este dúo de performer, que además eran activistas homosexuales, reivindicaban esa alianza de sectores excluidos por el patriarcado. Bueno, con esto cerramos este primer teórico. Sí les queríamos anticipar que el próximo teórico, el del miércoles 18 de agosto, va a ser sincrónico, va a ser a través de la plataforma Zoom, y tiene capacidad de hasta 500 estudiantes, desde las 9 hasta posiblemente hasta las 11 de la mañana, o hasta donde nos dé el tiempo, quizás un poquito más de 2 horas, pero no mucho más. Y que les proponemos que para esa clase traten de llevar leídos 2 textos de Raymond Williams, autor al que le vamos a dedicar ese segundo teórico, el texto Culture is Ordinary, y el texto Hacia una sociología de la cultura. Son 2 textos obligatorios de la unidad 1 que los tienen ya disponibles en el campus. Y por último, también les proponemos ver un fragmento de la película El Erizo. Lo ideal sería que vieran la película completa, si está al alcance de ustedes, si tienen tiempo. Es una película muy
recomendable, una película francesa, de Mona Chach, del año 2009, que habla justamente del vínculo entre una niña francesa de familia blanca y bien constituida, entre comillas, con la portera, y con un vecino japonés, y cómo se configura ahí una comunidad otra a partir de esas alteridades. Les proponemos que miren, a partir de las interrogantes que lanzamos hoy respecto de la alteridad cultural, que miren este fragmento, o en la medida de lo posible toda la película, para abrir el próximo teórico conversando un poco entre todas las presentes en relación a esta cuestión. Aquí tienen también entonces el enlace de un fragmento de apenas 10 minutos de la película. Los que puedan verla completa sería muy recomendable y seguramente la van a disfrutar mucho. Dos aclaraciones. En primer lugar, les vamos a mandar el link por el campus un par de días antes, es decir, entre el lunes y el martes. Por otro lado, Culture is Ordinary, que nos va a permitir dialogar también toda esa clase con lo que venimos trabajando hoy. Culture is Ordinary está en el dossier de la unidad 1. Y por otro lado, la película, les vamos a dejar el link aquí abajo, donde está el canal de YouTube, abajo de este mismo video, para que puedan entrar ahí. Ahí hay unos fragmentos. Siempre sugerimos, o en realidad siempre editamos algunos fragmentos, pero les sugerimos si pueden ver toda la película en lo posible, a partir de esta pregunta respecto de cómo se construyen esas otredades, cómo se dan esos intercambios o conflictos entre esas alteridades, ¿no? Bueno, con esto damos entonces por terminado este primer teórico. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y nos vemos entonces el miércoles 18 de manera sincrónica. Hasta el miércoles.